El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. Muy buenas noches, tengan todos amables televidentes. Nuevamente, bienvenidos a este su canal Teledique y a nuestro programa Hechos y Opiniones. Hoy voy a compartir estos 60 minutos de programa con una joven figura, nacida, criada y estudiada aquí en nuestras instituciones de Arjona, Bolívar. Con él vamos a tratar un tema muy de moda, muy interesante, y que tiene que ver con lo que a diario nos acontece, y es la parte de la economía, un tema de economía, lo que es la recesión económica, lo que es la inflación y las incidencias que estos dos elementos tienen en la incidencia de la subida y la caída del dólar, y que afecta obviamente las economías mundiales, porque prácticamente el mundo gira alrededor del dólar. Y del euro también, pero más que todo del dólar. Entonces, con él vamos a compartir hoy. Se trata de el administrador de empresas Álvaro Alfonso Anillo Posada, hijo de un gran amigo, Álvaro Anillo Brieva, y de la seño Elsa Posada, ambos educadores, amigos. Me complace pues compartir hoy con esta joven figura que representa a nuestro municipio como un profesional que se proyecta no solo a nivel nacional, sino internacional. Voy a leer precisamente su currículum para que ustedes sepan quién es el invitado. Inicialmente ya le dije el nombre, se llama Álvaro Alfonso Anillo Posada, es administrador de empresas de la Universidad de Cartagena, magíster en Economía y Finanzas, tiene 7 años de experiencia en cuestiones de bolsa de valores, que también de eso vamos a hablar, la incidencia de las bolsas en la subida y caída del dólar y de la economía. Él es también administrador de la bolsa en Cartagena, es quien administra la bolsa. ¿Ustedes saben lo que es la bolsa de valores, no? Me imagino que sí. Es conferencista, docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Cartagena, investigador y estudioso de las situaciones económicas nacional e internacionalmente. Como ustedes pueden observar, es un joven que tiene un currículum bastante extraordinario, y hoy vamos a compartir con él este programa. Bienvenido, Álvaro Alfonso, a tu programa Hechos y Opiniones. Preséntese ante los televidentes, porque de pronto usted es conocido de pronto con los de su generación, pero los que estamos ya pisando de los 60 a los 70, no conocemos las nuevas generaciones, y es bueno pues que lo conozcamos y que lo conozcan los televidentes. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y a todos los televidentes. De verdad muy agradecido por este espacio, por este llamado. Pues nos demoramos un poquito en consolidarlo, pero ya estamos aquí, es lo importante, y vamos a abordar estos temas. Referente a mi presentación, pues no soy una persona a hablar mucho de mí, prefiero que sean mis actos o las noticias que circundan lo que hablen de mí como tal, pero bueno, soy nacido aquí en Arjona, criado aquí en Arjona, vecino. Lastimosamente ya no vivo en la ciudad pues por cuestiones laborales. Desde que terminé la universidad ya hace unos 10 años vivo en Cartagena, pero aquí tengo muy buenas amistades, muchos conocidos, muchos amigos, y de verdad cada uno de ellos aportaron dentro de ese currículo que vemos ahí, porque entre otras cosas la buena forma en la que uno pues se cría, y en todo ese ambiente de libertad, ese ambiente de conocimiento, pues lo impulsa a uno cuando ya es una persona adulta. Entonces, gustoso de estar aquí,
Como ya comentó, soy administrador de empresas de la Universidad de Cartagena, soy magíster en Economía y Finanzas de la Universidad Arturo Prat en Chile. Tengo ya unos 7 años de estar en el punto de la Bolsa de Valores de Colombia, que tiene sede en la Universidad de Cartagena. Y últimamente, pues bueno, he dictado ya clases en posgrado, en pregrado de la universidad también, en el área de las ciencias económicas, y me he dedicado a la investigación desde que estoy en la universidad como estudiante, así que de verdad para mí es un gusto poder ayudar aquí a mis coterráneos a aclarar muchas de las dudas que puedan tener respecto a este tema, que de verdad es un tema que a todos nos toca, aunque seamos abogados, aunque seamos ingenieros, aunque seamos médicos, aunque seamos el señor que tiene la tienda, que vende la yuca, a todos nos golpea de la misma forma o en la misma medida temas como la inflación, temas como la guerra en Rusia y Ucrania. Mucha gente cree que no nos golpea, pero sí, así es. Y bueno, estamos aquí para eso, para resolver esas dudas. Bueno, Alvarito, con la ocasión de la pandemia que vivió el mundo, de ese COVID que se llevó tantas vidas, pues ha incidido tanto esta pandemia en la economía mundial, que obviamente nuestro país no escapa, somos un país subdesarrollado que lo afecta mucho este tipo de eventos. Y se habla de la recesión económica, se habla de que estamos en un 12, 11 y pico % de inflación, que somos uno de los países con mayor índice de inflación, que estamos a postas de una recesión económica. Así es. Este es el tema que queremos tratar con usted hoy. Hablemos un poquito de qué es una recesión, qué cosa es una recesión y cuáles son las causales de una recesión. Bueno, históricamente se conocen las recesiones como esas épocas en las que la economía se detiene. La economía es como una maquinaria, ¿sí? Ahí dentro de esa maquinaria, cada una de las piezas que integra, entre esos nosotros somos actores de esa economía, pues la economía empieza a desacelerarse y al desacelerarse deja de producir. Entonces en esa falta de producción es cuando, en esa medida es cuando nosotros los economistas lo dictamos como recesión, y es ese frenazo en la producción. ¿Qué resulta de ese frenazo en la producción? Que ya no se puede consumir lo mismo, que ya las empresas que venden esos productos que ya no se consumen dejan de recibir ingresos, por ende tienen que despedir trabajadores y realizar cualquier otra cantidad de recortes para poder subsistir o sostenerse. Entra el Estado a meter la mano, a poner dinero en los bancos, a imprimir más para poder intentar sostener. Tenemos el caso, por ejemplo, por allá años 40, años 30, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos empieza algunos planes de expansión. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, también fortalece esos planes, y es cuando vemos esas grandes carreteras que interconectan los Estados Unidos. Y es que el sector construcción, por ejemplo, fue uno de esos sectores donde el Estado ve una oportunidad para poner unos recursos y que de esa forma esos recursos puedan llegar de forma masiva y poder inyectarle energía a esa economía que entró en recesión y que se fue parando. Entonces, bueno, eso digamos que aún no hemos entrado en ese frenazo. Estamos a puertas de eso. Se habla, los entendidos del tema, hablamos de para 2023, lo que se espera, pues esta inflación es la fiebre de esa enfermedad. Entonces hay que esperar después de esa fiebre lo que viene. Oiga, cada día observamos que el dólar va ascendiendo y ya está en el punto de 5,000 y algo, ya pasó. Cae, sube. ¿Qué papel juega el dólar de pronto para que pueda un país, una nación o un continente, hablemos a nivel mundial también, que pueda haber una recesión? ¿Y qué papel juega también el dólar en materia inflacionaria, que suba o que baje? Sí, claro. Lo primero es explicarles a todos los televidentes que el dólar no es, digamos, algo que rompió los 5,000 y ya de 5,000 sigue subiendo, no. Normalmente estos productos, el dólar es un producto, es un bien comerciable. De pronto entenderlo así a secas es un poco complicado, pero el dólar se negocia en los mercados como ustedes negocian la papa o la yuca. Es igual, y sube y baja de precio. ¿Qué hace que suba y qué hace que baje? Pues bueno, hay muchísimas variables, pero bajo las que hoy
están fortaleciendo el dólar frente a las demás monedas, está el tema de el refugio que buscan los inversionistas internacionales sobre esa moneda. No se están refugiando en oro, no se están refugiando en la plata, se están refugiando en la moneda dólar. ¿Qué es eso de refugiarse? Fácil y sencillo. Si ellos tenían acciones en una empresa, vamos a suponer, una persona X tiene 10 millones de pesos en acciones de una empresa, le dice a su comisionista, hágame el favor, véndame esas acciones, reciba esos 10 millones y compre dólares. ¿Qué pasa? Que esa persona compra los dólares y los guarda. Y al guardarlos, los saca del flujo económico. Se refugia guardando esos dólares. Entonces, en la economía escasea ese dólar. Y no lo hace una, ni dos, ni tres personas. En grupo, la gran mayoría de los inversionistas, no solo en Colombia, sino en el mundo, están haciendo ese movimiento, liquidando sus operaciones y comprando dólar. Eso hace que se escasee. Ahora bien, entendiendo de que hay escasez de dólar, ¿sí?, nos venimos a la economía colombiana, porque la escasez de dólares es en todo el mundo, no solamente es en Colombia. Nos venimos entonces a la economía colombiana. ¿Por qué el dólar en Colombia está caro? Bueno, además de la escasez que ya les expliqué, resulta que nosotros, desde los años 70, no tenemos otra, sino que nuestra economía se ha venido descomplejizando. ¿Qué es eso de descomplejizarse? Y es que cada vez dependemos más de ciertos bienes transables internacionales como el petróleo, el gas, el oro, las esmeraldas, etcétera, etcétera, que no aportan valor. Simplemente vamos, la extraemos, claro, hay unas inversiones inmensas y vendemos eso internacionalmente y ya, y se acabó. Pero no es como México, por ejemplo. En México se producen lavadoras, en México se producen computadores, en México se producen carros. Aquí tenemos 2 fábricas de vehículos y no son fábricas como tal, solo son ensambladoras. Es decir, el producto nos llega desde China y aquí lo ensamblamos, pero en México se hacen las partes. ¿Sí me hago entender? Entonces, la cadena es mucho más compleja en esa economía. ¿Qué significa que sea más compleja? Que hay más puestos de trabajo, ¿sí?, que hay más gente que recibe dinero. Y no solamente eso, sino que al momento de vender, ese dinero se queda en la economía. En Colombia, ¿qué pasa? Cuando nosotros compramos algo en el D1, en el ARA, en la Olímpica, en el Éxito, ese dinero se va por fuera del país porque hay que pagarse a los proveedores a los cuales Éxito, a los cuales todas estas tiendas le compran de forma internacional, porque aquí no los consiguen. Entonces, todas estas variables hacen que el dólar influya en la inflación en Colombia y que, lógicamente, el dólar sigue escaseándose más. A ver, quienes no manejamos los temas económicos y estos términos muy precisos de recesión, de inflación, sus orígenes y sus consecuencias, obviamente, creo que cabe bien la pregunta esta de ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre inflación y recesión? Sí. ¿Y cuál de las dos de pronto es más nociva para un país? Lo que pasa es que una depende de la otra. La una siempre ha dependido de la otra. Sí, son diferentes. La inflación es la pérdida de la capacidad que tiene el dinero para poder comprar. Yo este año podía comprar con 100,000 pesos 2 pares de zapatos, por poner un ejemplo. Pero ya el otro año no voy a poder comprar 2. Me alcanza para uno y me queda una cantidad de dinero que no es lo suficiente para comprar el otro par. Eso es inflación. El zapato se volvió más costoso. Y en el caso de la recesión es que no tengo el dinero para comprar el zapato y cuando ya tengo el dinero, porque de pronto no tengo trabajo porque no lo hay, y cuando ya tengo el dinero que voy a comprar el zapato, tampoco hay zapatos porque no se ha podido producir, porque la economía se frenó. Claro. Oiga, ¿y qué, por ejemplo, incidencias puede traer, o pudo, si es que porque ya se aprobó la reforma tributaria que se acaba de aprobar en el Congreso de la República, qué incidencias tendría en la fluctuación del dólar? Sí. Por ejemplo, y otros casos, por ejemplo, que la bolsa, que dice que la bolsa hace unos movimientos, unas transacciones en bolsa y el dólar cae o sube, incide en estos procesos. Explíquenos a ver qué es lo que pasa ayer eso. Bueno, hablar de términos concretos ya en este momento no se puede porque habría que esperar cuando ya Presidencia firme toda la reforma y es cuando uno puede entrar a revisar todos los apartes y cada uno de ellos y ver cómo incide.
Sin embargo, a grosso modo, las reformas tributarias lo que buscan es, de cierta forma, mostrar al mundo, que el mundo es el que tiene el dinero, al mundo que la economía colombiana es estable y que el Estado no se va a quedar sin dinero y que tiene la capacidad de recoger dinero de su mismo país porque es capaz de producir dinero. Eso es lo que una reforma tributaria le buscan transmitirle al inversionista de afuera, que nosotros estamos fuertes dentro de lo que es, pues lógicamente es para nosotros fortaleza nuestra economía. Entonces decirles puntualmente va a afectar de esta forma no, porque aún no tenemos ese documento completo, concreto, ya firmado con todos los apartes que podemos entrar a revisar. Pero sí, indiscutiblemente tendrá algún tipo de afectación y hay que revisarlo en su debido momento. Oiga, partiendo de la base de que la situación en Colombia no está tan fácil, hay mucha gente que jala la cabulla por un lado y otro la jala para otro, y no procuramos ponernos de acuerdo para que la economía del país sea más grande, cada vez seamos más ricos, haya más productividad, en fin. ¿Qué cree usted? Sí. ¿Qué cree usted, por ejemplo? ¿Cuáles serían las consecuencias que nos tocaría asumir nosotros los colombianos como comunidad de una recesión que se dé precisamente por cuenta de la politiquería, que es lo que hay en este país prácticamente más que política? Sí, bueno, los malos manejos políticos indiscutiblemente sí terminan afectando la economía. Hay muchos teóricos que piensan que no, pero eso es totalmente verídico. Pues tenemos casos como de nuestro vecino, que por decisiones políticas un poco extremistas han alejado a los inversionistas extranjeros. Es que debemos entender algo. La economía ahora mismo funciona de forma globalizada. Los países deben tener un mínimo de autoproducción, es decir, tiene que tener una capacidad mínima para no requerir del extranjero. Sin embargo, cualquier economía, hasta la estadounidense, no es capaz de sostenerse por sí sola, necesita de la interacción con el otro. Entonces, malas decisiones políticas, malas relaciones internacionales, ¿qué te hacen? Te apartan. Y al apartarse no puedes acceder, por ejemplo, a las tecnologías, no puedes acceder a los servicios. Hay países donde, por ejemplo, el Netflix nunca entra, el DirecTV nunca entra. ¿Por qué? Porque esas empresas no se atreven a entrar en estos países que son, digamos, bastante inestables desde el punto de vista legal, jurídico o hasta político. ¿Qué sería de pronto lo más grave, de pronto la mayor afectación que podamos tener nosotros en Colombia de pronto de darse una recesión económica? Bueno, de verdad ya estamos viviendo algo. De pronto no al colombiano de a pie aún no le ha llegado el golpe. Porque, por ejemplo, en el caso en el que de pronto algunos televidentes estén pensando en comprar moto o en comprar carro, se van a encontrar con el pequeño detalle de que o están más caros o le dicen, páguelo, pero se lo entregamos dentro de un mes, 2 meses. Inclusive hay vehículos que tienes que esperar ya, ahora mismo, 1 año para que te los entreguen. Entonces, esa escasez ya es producto de un frenazo de la economía, donde tú hace 3 años podías ir al concesionario de moto o de carro y te entregaban la moto a los 7 días o el carro a los 7 días. ¿Sí ven? Entonces ya estamos viviéndolo, pero en esos sistemas económicos que son más complejos, como el de un vehículo o una moto que tiene tantas piezas. Ahora bien, ¿en qué momento va a llegar al teléfono celular que se ponga escaso? ¿En qué momento va a llegar al electrodoméstico que esté escaso, que no se pueda conseguir? Eso es lo que aún no se puede medir, pero es muy posiblemente o probablemente pueda llegar allá y nosotros como economía no vamos a tener la capacidad de producirlo. Oiga, bueno, ahora que usted habla de producto, se me ocurre preguntarle, ¿es el producto el que hace la inflación que suba o que baje o lo contrario? ¿Es la inflación la que hace que suba o que baje? Bueno, esa pregunta es un poco engañosa. Sin embargo, debemos entender que la inflación no se crea por una sola vía. O sea, no puedo decirle, es el producto el que la genera. No. Lo que pasa es que, bueno, hay variables. Por ejemplo, escasez.
La escasez es una variable. Que el producto no esté llegando a la economía por algún motivo en especial, ¿sí? Sea porque no hay contenedores, sea porque no hay barcos para transportar los contenedores, sea porque hay trancón en los mares, así como nosotros vemos el trancón aquí para entrar en alguna parte de la ciudad de Cartagena, si hay trancones de barcos en los grandes escenarios portuarios de China y del Oriente, porque están tan atrasados que terminan afectando al electrodoméstico. Entonces se escasea el electrodoméstico y el electrodoméstico, por ley de oferta y demanda, empieza a subir de precio. El poquito que hay disponible se aumenta. Entonces esa es una de las tantas variables. Otra, que el dueño de la tienda donde se vende el producto diga, no, es que la inflación ha subido mucho o los demás productos han subido mucho. Yo quiero que mi rendimiento como empresario sobre las ventas que yo tengo sea mayor. Ya no espero un 15, ya espero un 20% de rentabilidad. Entonces, ¿qué le toca al gerente de la empresa? Subirle el precio al producto. Entonces, hay muchas variables que inciden en que el producto suba de precio. Entonces, no podríamos decir, ¿es el producto el que hace qué o es la inflación el que hace qué? Entonces, ahí, digamos que llegan desde distintos puntos esas variables que hacen que los precios de los productos se suban, sea por escasez o sea por alguna otra variable muy puntual. Oiga, la economía en los países subdesarrollados depende mucho de las grandes potencias, de las grandes economías, como Estados Unidos, como China, como Japón, en fin. Hay muchos países, muchos referentes en ese sentido. Pero, ¿qué incidencia puede tener de pronto en nuestra economía esto de la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania? Ya estamos viviendo algunas, ¿qué le digo yo? Algunas consecuencias sí, a raíz de eso. Sí, claro. Pero bueno, esos fenómenos internacionales, ¿qué tanto pueden incidir en las economías de los países? Sí, como ya le había comentado, la globalización nos obliga como países pues, a interconectarnos con otros. Esa interconexión se da por intercambio de productos. Compramos y vendemos productos de otros. Por ejemplo, en Colombia no tenemos la capacidad de producir el trigo o la cebada, en el caso de la cebada, para el que se toma la cerveza. Esa cerveza que usted se está tomando no se hace con cebada colombiana. Se tiene que traer. ¿De dónde? De Canadá, de Ucrania o de Estados Unidos. Y adivine cuál está en guerra. Entonces, esas guerras internacionales sí inciden en nosotros, porque esos países que entran en guerra se van a concentrar en la guerra para no perder territorio y van a desconcentrarse de la producción de esos bienes y servicios de los cuales ellos son fuertes. ¿Sí ven? Entonces, sí, esto sí nos lleva a una lógica incidencia. Ahora, fíjense, Rusia a Colombia como tal no le vende nada, pero mire por dónde va el asunto. Rusia le vende gas a Alemania, por decir un ejemplo nada más, le vende a Alemania. Más del 80% del gas que utiliza la industria alemana viene de Rusia. Y si Rusia le corta el chorro o le va disminuyendo el chorro, eso aumenta el precio del gas. Ahora bien, ¿eso cómo nos afecta a nosotros si eso está en Alemania? Resulta que, por ejemplo, todos los teléfonos que tenemos nosotros tienen unas pantallas que se hacen con un cristal especial. Ese cristal es fundido en hornos alemanes. ¿Y con qué se calienta el horno alemán? Con gas ruso. Entonces ya usted va a comprar, porque se le dañó el celular o por cualquier otra cosa, y va a comprar un teléfono nuevo y ya vale 50, 60, 100, 200 mil pesos o quién sabe cuánto más de lo que le pudo haber costado hace unos meses atrás antes de la guerra. ¿Sí ven? Entonces, de forma directa o de forma indirecta nos llega la inflación por la guerra. Bueno, hablemos ahora de pronto de los conflictos locales nuestros. Estamos en un proceso de diálogo con los grupos violentos, digamos no solo guerrilla, porque esto va a cobijar, de acuerdo con las instrucciones del presidente, a todos los grupos irregulares, delincuenciales. Claro. ¿Qué también dependencia puede tener estas posibles causas negativas en la economía nuestra? Bueno, incidencias positivas o negativas van a tener. Exacto. Sí, puede ser negativa o positiva, correcto. Sí, claro que sí. Todo depende de lo que se firme en su momento, lo que se llegue a acordar.
ya eso tendremos tiempo para revisarlo. Sin embargo, tenemos ejemplos claros. Fíjese caso la acción de Ecopetrol. ¿Sí? Ecopetrol, antes de la firma de la guerra de paz, de la firma del Tratado de Paz con la FARC, gobierno Santos, hace unos 7 años, si no estimar 6 o 7 años, Ecopetrol había una variable para los inversionistas que era la voladura de los oleoductos. Esa es una variable. El inversionista estaba pendiente cuando la FARC decidía volar un oleoducto porque le costaba, óigase bien, en ese entonces $10,000 por hora en costos para Ecopetrol tener que cerrar ese oleoducto para que no se siguiera botando el petróleo porque lo volaron y tener que transportar ese petróleo en camiones, $10,000 por hora. Y si eso duraba 2 meses para repararse, échele número. ¿Cuánto eran las pérdidas que tenía? O no de pronto pérdidas, pero sí los costos que tenía que asumir Ecopetrol. Y, lógicamente, al tener más costos, eso reduce las utilidades que va a tener que entregar. Entonces, ya esa variable no es una variable que se está teniendo en cuenta después de la firma del Tratado de Paz. Entonces, fíjese que sí afecta, sí incide. Entonces, sí es bueno sentarse con el que estamos peleando para negociar porque eso nos está afectando. Sin embargo, hay que ver hasta qué punto se cede o qué tanto se entrega en esos procesos de negociación. Bueno, ahora que usted habla de Ecopetrol, se me ocurre preguntarle, de pronto, conociendo que inicialmente Petro se inclinaba porque no iba a continuar la política petrolera, la explotación de petróleo, Claro. Parece que eso se ha modificado. Sí. Pero ¿qué incidencias produjo de pronto ese concepto inicial de Petro de acabar con las petroleras, siendo que es el fortín económico más importante del país? ¿Qué pudo eso incidir para el alza del dólar y para de pronto visualizar una recesión económica? Sí, es que no es lo mismo que usted no vaya por la calle, no lleve un paraguas y un vecino le grite por la esquina, va a llover. ¿Usted qué hace? Usted se pone las pilas y dice, bueno, aquí busco, si no alcanzo a llegar a mi casa, busco dónde guardarme, ¿cierto? Pero si a los 2 pasos el otro vecino le dice, pilas que tienes la lluvia allá a 2 metros, ¿qué hace usted? Se asusta y busca dónde esconderse rápidamente. Eso es lo que le sucedió a muchos inversionistas cuando, sí, el inversionista sabe que tenemos que hacer una transición energética. Y esto no es desde el punto de vista político, la verdad. No me gusta hablar de ese tema porque eso tiende, digamos, a hacer mella en las relaciones sociales, sobre todo. Pero hay unas ciertas realidades que nosotros no podemos restarle importancia. Colombia es un país que depende del petróleo y del gas de carbón, ¿sí? Nosotros no podemos de la noche a la mañana cerrar el libro y vamos a empezar otro, porque no tenemos la fortaleza económica para hacerlo. Hay que hacer la transición de forma medida. Ahí tienen un ejemplo como grandes cambios que se han visto en países como Japón o en países como en el mismo Dubái donde se está jugando el Mundial. Ellos han venido haciendo un cambio porque ellos no son bobos ni tontos. Ellos saben que ese gas se les va a acabar, ellos saben que ese petróleo se les va a acabar. ¿Y qué están haciendo ellos? Diversificando. ¿Qué están haciendo los árabes ahora mismo? Están comprando Nutresa, están comprando el grupo Sura, grandes compañías de Colombia. ¿Y qué tienen que ver eso que está tan lejos como Arabia Saudita y de aquel lado con empresas colombianas? Y es que ellos dicen, el dinerito que yo tengo, que estoy ganando mucho por petróleo, se me va a acabar. Y yo no puedo simplemente decir, sí, vamos a hacer el cambio. No, el cambio es paulatino. Y mientras ese cambio se da, tenemos lastimosamente que seguir subsistiendo con esas entradas, aunque de a poco los vayamos disminuyendo. Y eso no es un cambio que se hace en 4 años. Eso es un cambio que puede llevar más de 10 años. Inclusive la mayoría de los países donde ahora mismo ya está prohibida la venta de vehículos a combustión, que en Europa ya los hay, esas reglamentaciones no salieron sino hace 12 años atrás. Y tuvieron los inversionistas 12 años para modificar sus negocios, para modificar todo hasta llegar a eso. Entonces no son cambios que se hacen de la noche a la mañana. Y es lo que lastimosamente el gobierno actual tuvo que darse cuenta, pero de una forma que les costó, tuvo costo político. ¿Ok? Oiga, no, sí, termine. Sí, entonces, bueno, lo único que me parece a mí es que hay que ser sensatos, hay que revisar mi realidad y dependiendo de mi realidad yo voy haciendo los cambios de una forma paulatina y que sin que me afecte.
porque indiscutiblemente salir a decir, ya no va a haber más contratos de petróleo, fíjense que hasta el mismo ministro de Hacienda sale corriendo enseguida a decir, no, cálmense, eso todavía no se ha decidido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ministro sabe que al inversionista no se le puede asustar. No se le puede decir, ya te va a llover. No, prepárate porque va a llover. Es diferente. Y el inversionista con más calma va liquidando de a poco y va viendo dónde puede poner su dinero. Pero no se lo puede decir corriendo porque pasa lo que está pasando con el dólar. Y es que la gente liquida sus inversiones y compra dólares para refugiarse y el dólar escasea. Se pone más caro. Ahora que usted habló del mundial, también se me ocurre pensar en algo, que el dólar es como que el papá, el rector de la economía mundial, ¿verdad? Así es. A raíz de este mundial que se está haciendo en un país que muchos críticos o conocedores con razón hablan de que no debió ser Qatar el punto para hacer ese mundial. De pronto, si eso puede tener incidencia, la crítica negativa en el sentido de que Qatar no tenía un estadio y los hizo todo en no sé cuántos años, se alistó para ese mundial, se gastaron no sé cuántos millones de dólares, así. En fin. Partiendo de eso que decía, que el dólar es como el que rige al mundo, la economía mundial, claro ¿qué incidencias ha tenido de pronto también el mundial en esto de la recesión? ¿O qué incidencia hay de la recesión con relación a este fenómeno? Sí, más bien cómo la recesión ha golpeado este mundial. Porque fíjese, la fiesta del fútbol, porque así se le denomina en el mundo, la fiesta del fútbol es una fiesta que reúne los países, que los une en torno a un evento deportivo. Pero es que también hay que ver que ir o asistir tiene un costo. Y por lo menos para el colombiano es un costo muy, muy elevado. Empezando con los costos de hotel y de estadía y todo lo demás. Entonces, la persona puede prepararse 4 años ahorrando en pesos colombianos para irse. Pero la última inflación los terminó de acabar. El que tenía 10, 12 millones de pesos, quién sabe más, para poder irse al mundial, tuvo que buscar otro dinero extra porque con eso no le alcanzaba para cambiar eso a dólares y poder cubrir todos los costos de ese evento. Y así como le pasó al colombiano, le pasó a muchas personas, y es lo que vemos en los estadios como resultado, que no más del 70%, pienso yo aquí calculando a cálculo de servilleta, no más del 70% del estadio está lleno. Donde en versiones anteriores como Brasil, hasta en el mismo Rusia, los estadios estaban llenos, hasta el tope. Y desde la parte de Dubái, de Qatar como tal, exacto, ya les había comentado al iniciar esta actividad, esta sesión, que la inversión que hace el Estado en infraestructura, los estadios son una de esas tantas inversiones. Un solo estadio costaba alrededor de 60.000 millones de dólares, hacerlo desde cero. Y esa plata la saca el Estado del petróleo y del gas, y la pone y la inyecta en la economía. No la regala. La pone a la gente, aquí está la plata. Ustedes quieren hacer el estadio, hagan el estadio, aquí está el capital para hacerlo. Compren los materiales, muevan la economía, contraten gente, paguen salarios y le inyectan a la economía ese impulso. Entonces, para un país no solamente es que chévere la fiesta de fútbol, sino todo lo que económicamente significa para ellos. Le pongo un ejemplo. Hace poco hicieron un par de conciertos en Medellín y otro en Bogotá de un artista de reggaetón bastante reconocido, y los cálculos estiman de que alrededor de 4 millones de dólares quedaron en la ciudad de Medellín solo, ojo, por fuera de lo que es el evento como tal. Entonces fíjese que este tipo de eventos grandes o magnos no solamente es para que sea algo chévere, algo bonito, una oportunidad, sino económicamente para la ciudad o para el país significa movimiento de dinero. Y si el dinero se mueve, se produce riqueza. Bueno, vamos a un pequeño break para comerciales y en segundo regresamos.
Proyéctate laboralmente en Cedesarrollo con Fenalco. Inscríbete en los programas técnicos laborales en nuestras jornadas diurna, tarde, nocturna y sábados. Consulta la oferta completa en www.confenalco.com. Para más información, comunícate con tu ejecutivo de cuenta o en venta virtual @confenalco.com. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. Bueno, amigo Álvaro, inicialmente usted hablaba algo con relación a lo de la recesión y a los fenómenos estos de la caída y subida del dólar. Usted hablaba de que había que buscar paraguas. Digamos que, ¿cuáles serían las medidas que debe tomar un gobierno para contrarrestar la llegada de una recesión económica? Bueno, de pronto el gobierno, como medida, sí tiene varias, ¿sí? Principalmente la inyección de capital, buscar inyectar capital en la economía, no regalado, como muchos países hacen, que le regalan dinero a los bancos, no regalado, ponerlo a producir. Ya hemos visto casos exitosos de países que invierten muy fuerte en infraestructura. Por ejemplo, esa fue una de las fortalezas de Santos. Santos le invirtió mucho dinero en infraestructura, hubo corrupción y todo lo demás, sí, pero fuera o aparte de eso, la economía colombiana durante esas épocas fue fuerte, fue muy fuerte, estuvo muy bien posicionada pues dentro del ranking latinoamericano, dentro de nuestra realidad. Pero eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, disminuir un poco el gasto público en cosas que no necesite, ¿sí? De distracciones, y llevar ese dinero que se está ahorrando a inversiones que sí impacten, sí queden, y además de eso le aumenten la competitividad al país. ¿Ok? Por ejemplo, creación de empresas que pueden ser de capital público, pero que sean estratégicas, ¿bien? O que sea capital mixto, que haya una parte de inversiones privadas y una parte pública, pero que sean empresas nuevas y que entren a fortalecer de pronto la oferta de nuevos productos o nuevos servicios, ¿sí? Donde de pronto no haya mucha competencia. No voy a hablar digamos, de empresas puntuales, pero o fortalecer empresas como es el caso de EPM, que EPM es una empresa pública y es muy fuerte, ¿sí? Entonces, entrar a fortalecer todas esas herramientas y actores que tiene el gobierno, pues van a ayudar a que la economía del país por lo menos sobrelleve de una forma menos fuerte ese golpe que va a ser esa recesión. Bueno, ¿cómo debemos llevar ese paraguas a partir del 1 de enero que entra en vigencia la nueva reforma tributaria? ¿Ese paraguas hay que dejarlo en casa, hay que llevarlo en mano o lo abrimos a partir del 1? Ese paraguas hay que ir limpiándolo desde hace 3 meses atrás. Es decir, que para mañana es tarde. Se habla mucho de que hay que prepararse, pero no se dice cómo te preparas para eso. Resulta que el colombiano, los últimos años, como hemos tenido una economía pues relativamente en mejoría, solo que últimamente se ha desmejorado, nos hemos acostumbrado a ciertos beneficios, cierto estilo de vida, sobre todo los clases media alta o media baja, nos hemos acostumbrado a una serie de servicios y cosas mínimas, y eso para nosotros en nuestro hogar significan gastos. Entonces, prepararse antes es lo mismo que el gobierno debería hacer: disminuir esa serie de gastos, no eliminarlos, pero sí disminuir una serie de gastos que eso no le va a traer fortaleza a ese hogar o fortaleza a la economía de la persona como tal. Es decir, si tú te gastabas una cantidad desmesurada de dinero comprando una cantidad de cosas que no necesitas o que simplemente es una moda pasajera que no te va a dejar nada, es mejor que no lo hagas. No te gastes el dinero en cosas que no necesitas. Ok, para los que tienen la capacidad, tengo el iPhone 13, ya salió el iPhone 14, voy a entregar el 13 y pago 2 millones de pesos por el iPhone 14. ¿Será necesario que tú brinques o des el salto simplemente de una generación a otra, donde los cambios son los más mínimos?
simplemente por moda. Eso no tiene justificación, y menos bajo este contexto. Entonces, ese es uno de los tantos ejemplos. A menos de que sea necesario, a menos de que sí, mira, yo, en el caso de una deuda, tengo que endeudarme porque imagínate que se me quemó la nevera. Bueno, listo, no hay de otra, ¿sí? Pero, ¿para qué endeudarse en cosas que no vas a necesitar? Me voy a endeudar para irme de vacaciones. No se endeuda para irse de vacaciones. Uno se va a vacaciones con su dinero, con el que logró ahorrar, por ejemplo. Entonces, es que ese es el detalle de la desaceleración económica, y es que la gente intenta consumir menos, y es lo ideal. Pero el problema es que si en la gran mayoría dejamos de consumir tanto, se frena la economía. Pero bueno, para eso está el Estado, para poder inyectarle, y que de pronto nosotros no podamos, pero el Estado sí le da el empuje que necesita para poder seguir creciendo la economía. Entonces, intentar no gastar en cosas que no necesitamos. Si digamos, el carro que compraste tiene 5 años, todavía puedes esperar 1 año más, 2 años más antes de cambiarlo. Espera que pase todo este desabastecimiento vehicular que hay, y que los vehículos están a precios exageradísimos, y seguramente conseguirás una opción mucho mejor en el 2024, ¿sí? Entonces, no es ser extremista tampoco, no es llegar a ser duro o cují, como dicen muchos, no, simplemente ser inteligentes al momento de manejar nuestro dinero, porque el dinero se acaba. El dinero, como dicen muchos amigos míos, es una ilusión. Te llega y de repente se acabó el dinero. Entonces, hay que administrarlo sabiamente, y más bajo estas condiciones. ¿Cómo se prepara uno? Ahorrando. Por ejemplo, un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia, porque las medicinas han aumentado mucho de precio. Entonces, Dios no lo quiera, el próximo año surge una enfermedad, ¿cierto? La gente no estuvo preparada, o la persona que cayó en la enfermedad no estuvo preparada y tuvo que endeudarse o buscar prestar o hacer algún movimiento financiero que le va a costar pagar intereses para poder suplir ese pago de ese medicamento. Ese es un ejemplo. Entonces, tener un fondito de emergencia. Ese fondo de emergencia puede ser del 30, del 40% de lo que tú te ganas en el mes. Lo guardas, lo dejas ahí 2, 3, 4 meses mientras lo guardaste, y lo dejas ahí quietecito, porque ese es tu fondo de emergencia. Entonces, ir creando esos pequeños fondos te va a permitir a ti contar con un capital en caso de que te ocurra algo, o en caso de que estés previendo que algo va a suceder. Si tú quieres cambiar el televisor, puedes cambiarlo, pero poco a poco ves guardando algo, que los 50, que los 20, que los 100, lo que puedas ir guardando hasta el momento en que tengas, si no la totalidad del valor del equipo, el 70%, el 80%, que ya lo que tengas que financiar sea muy poco. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, sobre todo en las tarjetas de crédito, ahora mismo están ya casi en el 38%, y ahorita van para el 39%. ¿Qué significa esto? Que si usted pone una deuda a 2 años, va a terminar pagando casi el doble. Así, en términos técnicos. Ahora mismo está en el 38 efectivo anual, y hace 1 año estaba en el 20, 18, 17. Entonces, tenemos todavía margen para que los bancos sigan subiendo la tasa de interés. Y si seguimos acostumbrados a vivir del crédito, porque nos lo prestan facilito, nada más con la cédula, o te mandan un mensaje, ven por tu tarjeta, y no la sabes usar, eso te va a generar inconvenientes, y eso no te va a permitir preparar el paraguas para lo que viene. ¿Y qué es saber utilizar una tarjeta, por ejemplo? Si yo tengo una necesidad inmediata, que no estaba prevista, pero no tengo el efectivo, en ese sentido, ¿cuál sería ese término que usted dice? Sí, recomendaciones para el uso de la tarjeta de crédito. Si ahora mismo usted tiene, o ustedes tienen una tarjeta de crédito y tienen alguna cuota demasiado alta, mejor hagan un crédito de libre inversión y paguen los 3, 4, 5, 6, 7 millones de pesos, y quedan solamente pagando la cuota del crédito, que es fija. Y no tienen que pagar además la cuota de manejo, además el seguro, además no sé qué, que sí lo tiene la tarjeta de crédito. Bien, entonces, es decir, buscar que esas deudas que suben y bajan, sean estables. Eso es lo primero. O si tiene la capacidad de pagarlas, mucho mejor. Páguelas y quede sin deber nada. Bien. La tarjeta, si usted la va a usar, es como el cuchillo. Usted tiene un cuchillo en su casa y usted puede cortar la carne, cortar las verduras y hacer una comida deliciosa con el cuchillo, o se puede cortar los dedos con el cuchillo. Eso depende de cómo lo use. La tarjeta es igual.
Usted puede hacer cosas maravillosas con la tarjeta de crédito, que es una herramienta esencial, pero si no lo sabe usar, se va a cortar. Entonces, esas son las recomendaciones, aprender a usarla. Si voy a usar una tarjeta de crédito y lo puedo pagar una cuota, o una cuota mejor, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Y si no tengo la capacidad, ¿sí? Pero sí la necesidad, ya eso es el límite y voy a tener que usarla. 2, 3 cuotas. No la ponga a 24, o sea, si no la ponga a 12. O si tú la pones a 24, por decir un ejemplo, a 24, y la puedes pagar en 10, digamos, pagando el doble o el triple de lo que habías tú, es mejor. Sí, claro, pero aporte a capital. Pero si usted va a hacer ese movimiento de sacar algo a 12 o a 24, si ya usted tiene una tarjeta, por ponerle un ejemplo, no por hacerle publicidad, si usted va a Falabella y en Falabella ve que puede comprar un electrodoméstico y lo va a poner a 12 meses, mejor vaya ahí mismo al banco Falabella, que está ahí mismito, y dígale por cuánto me hace un crédito de libre inversión por el valor del televisor. Y le va a quedar una cuota fija con una tasa mucho más baja de interés y va a seguir pagándola a los 12 meses. Y si la puedes pagar antes, mejor. Pero ojo, si va a hacer aportes, tienen que ser aportes a capital. Y el aporte a capital para disminuir el plazo. ¿Ok? Para disminuir el plazo, no para disminuir la cuota. Porque si no estamos disminuyendo el plazo, o sea, los meses, no estamos haciendo nada. No nos estamos ahorrando nada de intereses. ¿Listo? Oiga, así como hablábamos ahorita, que yo decía que el dólar era, digamos que, quien determinaba de pronto la conducta económica mundial, qué tan rector o qué tan determinante también podría ser el petróleo en esto de las economías mundiales, que el petróleo pues gira alrededor del mundo, también las economías del petróleo. Nuestra economía, la sangre de nuestra economía actual, globalizada, es el petróleo, el carbón y las energías en general. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es energía, pero almacenada en ese elemento. Entonces nosotros la quemamos de alguna forma o la transformamos en plásticos o algo así por el estilo. Entonces, sí, el petróleo, tal cual como lo es el dólar, es un elemento o uno de los elementos más importantes dentro de nuestra economía y hay que saberlo manejar, ¿sí? Si dependemos demasiado del petróleo, cuando se nos acabe, entonces quedamos vulnerables. ¿Sí ven? Cuando dependemos demasiado del dólar, ¿cierto? Y no es nuestra moneda, y se nos escasea, se nos sube el precio y quedamos vulnerables. Entonces no debemos llegar a esos extremos. Tenemos que prepararnos antes. Para hablarles en términos claros, no hay que echarle la culpa, que la culpa la tiene Duque, que la culpa la tiene Santos, que la culpa la tiene Uribe, que la culpa la tiene Pastrana, no. Una serie de errores o de falta de disposición política que se ha cometido durante tantos años que nos ha llevado a este punto. Y es que cuando ya el actual presidente se sube a la presidencia, ya el dólar iba en 4.000, en camino a los 4.000 y tantos. Entonces no es culpa de un presidente que esté en el momento. Sí debería moverse de una forma más, digamos, menos vertiginosa, ¿sí? Algo más calmado, más quieto. Sin embargo, tiene que buscar que las economías dependan menos, ¿sí? Que sean más complejas, más complejizadas, y es el término que había utilizado hace poco, ¿sí? Porque nuestra economía se ha venido descomplejizando. Entonces cada vez producimos menos, ¿sí? Y lo que producimos es algo sencillito de producir y no lo producimos en grandes cantidades tampoco. Entonces, buscar que nuestra economía sea más compleja, que tenga la capacidad de tener más puestos de trabajo, pero eso se hace con disposición política y con dinero. Oye, nosotros a diario vemos en la televisión, en los noticieros, las informaciones económicas, y ahí hablan de la bolsa de valores, de la bolsa de valor. ¿Cuál es realmente el oficio? ¿A qué se dedica la bolsa de valores? Y uno sospecha como que la bolsa de valores tiene también algunas incidencias en esto de la subida y la caída del dólar. Háblanos un poquito, háganos a quienes somos ignorantes en estos temas. Sí, la bolsa de valores en Colombia se llama Bolsa de Valores de Colombia. Pero eso es simplemente un nombre de una empresa. La gente tiene la concepción, y bueno, eso es respetable,
porque de pronto no lo han estudiado a profundidad, la concepción de que la bolsa de valores es donde yo voy y compro las acciones y todo. No. La bolsa de valores es una empresa que administra un mercado. Si nosotros vamos al mercado de Basurto, ¿qué encontramos? Compradores y vendedores. Eso es lo único que encontramos en el mercado de Basurto. Si usted va a comprar algo, usted puede ir a distintos vendedores y cada uno le va a ofrecer ese producto que usted quiera a un precio diferente, al precio que a ese vendedor le conviene. Entonces, la bolsa es igual. Claro, yo no voy a la Bolsa de Valores de Colombia como empresa a comprar acciones o a comprar dólares, a invertir. No, yo tengo que dirigirme a los comisionistas de Bolsa de Valores, que esas son empresas autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para poder ejecutar esas órdenes de compra y venta. Si ustedes van a Bogotá, a la Bolsa de Valores, carrera séptima, ven ese edificio hermoso y entran, lo único que van a encontrar son oficinas. No encuentran más nada. Porque es que la bolsa como empresa lo que hace es administrar una plataforma donde ahí sí vamos a tener compradores y vendedores. ¿Quiénes son esos compradores y esos vendedores? Las sociedades comisionistas que ya le comenté. Son 18, 17 sociedades comisionistas que hay en Colombia, bastante fuertes, bastante buenas. Y no solamente podemos invertir en Colombia, con ellas también podemos invertir en el extranjero. Oiga, ¿cuál sería de pronto la estrategia que debería asumir un gobernante para demostrar y generar confianza en el mundo de que económicamente es sólido y tiene abundancias y es creíble su país? Sí, bueno, lo primero es la estabilidad política. La estabilidad política para el inversionista lo es casi todo, ¿sí? La seguridad de que usted va a poner un dinero y ese dinero va a rentar en 10 años y durante esos 10 años no le vaya a pasar algo a su dinero o a su inversión, no se lo vayan a expropiar, no se vaya a quebrar, o de pronto si se quiebra le ayuden. Todas esas garantías vienen de la base política. Entonces, fortalecer la forma en cómo ven la política colombiana es lo que al inversionista pues le va a producir o le va a generar ganas de invertir en Colombia, ¿sí? Esa seguridad y esa estabilidad es lo primero. Lo segundo, que esas garantías que se brinda o que tenga la economía sean las suficientes para ese inversionista, porque es que cada inversionista tiene un nivel de riesgo diferente. Hay unos que se arriesgan más, otros que se arriesgan menos. Entonces, que esas condiciones que el gobierno les está poniendo, le dicen, vengan, pongan la fábrica aquí, como le está pasando a Mercado Libre, como le pasó a Amazon, como le ha pasado a Goodyear, que tienen en el último año, los últimos 2 años, han entrado al país con inversiones grandes porque el gobierno les ha abierto las puertas y le ha dicho, bueno, le disminuimos algunos impuestos, le vamos a dar estas garantías para que ustedes creen empleos nuevos y ayuden a complejizar nuestra economía. Bueno, en caso de que un país determinado, y hablemos de Colombia, de pronto demos esa potencialidad de que sea en Colombia, que estamos pues muy cerca de eso, de acuerdo como estamos viendo, ¿cuál sería la estrategia que debería enfrentar o abordar también un gobernante para minimizar o para enfrentarla desde donde haya que enfrentar la llegada de una recesión económica? Sí, como le había comentado, pues fortalecer la oferta que el gobierno le puede hacer a los inversionistas. Eso es lo primero, decirles, bueno, miren, estamos en promoción, las empresas están más económicas, pueden comprar las acciones de nuestras empresas y les vamos a dar estas garantías para que ustedes se queden y mientras ustedes estén aquí, ustedes estén seguros. Y puede tener por seguridad que van a llegar los inversionistas por montones. Por otro lado están las calificadoras de valores. Las calificadoras de valores son empresas que la gran mayoría están en Estados Unidos, que ellas le dicen a usted, bueno, la acción que usted sacó es menos riesgosa, es más riesgosa y hay una escala. Entonces, inclusive al mismo país lo ponen en una escala. Entonces, el hecho de que el país suba o baje de esa escala también le va a permitir que otros inversionistas, que como ya le expliqué, hay unos que son más riesgosos que otros, puedan entrar. Porque dicen, mira, ya Colombia no está tan riesgosa, vamos a entrar a poner dinero allá. Bien, entonces esas son las estrategias que el gobierno tiene que implementar
y es que el resultado de esas estrategias fortalezcan la oferta que tiene la economía como país a esos inversionistas extranjeros. Porque lastimosamente dentro de nuestro país no tenemos una cultura de inversión. En la costa es muy pequeño. Se lo habla una persona que está desde hace 7 años en el punto de la Bolsa de Valores de Colombia, en la ciudad de Cartagena, y me gustaría recibir el doble de los visitantes que recibo, que aproximadamente son unos 2.000 personas en el año. Me gustaría recibir 4.000, pero lastimosamente en Colombia y más en la costa la gente no tiene la cultura de invertir. Entonces hay que buscar al inversionista de afuera por eso. Mi estimado Álvaro Alfonso, me complace haberlo tenido aquí hoy en mi programa y haberle dado la oportunidad a los televidentes de conocer a este gran profesional, un joven que emerge de las bases del pueblo, del esfuerzo de un profesor y de una profesora, y hoy es ejemplo de la juventud y de la gente pues que está dispuesta realmente a ser un hombre proactivo en bien de nuestra patria y de nuestro pueblo. Así es, gracias. Gracias a usted por el espacio. Bueno, a ustedes, amables televidentes, mil y mil gracias, que sean felices y muy buenas noches.